Sí, creo que ahí lo tenemos. ¿Me ayuda a leerlo? Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Amén, amén. Vamos a eso. Vamos a abrir el corazón para que el Señor nos pueda hablar. Antes de comenzar la prédica, quiero informar algo que yo me olvidé. Matías, uno de nuestros tesoreros. Matías, ¿te podés poner de pie? Él tiene ya los recibos anuales de las ofrendas que ustedes dan con nombre. Así que, por favor, aquellos que necesitan el recibo, por favor, acérquense hoy a él, que es importante este detalle. Bien, cuando alguien no conoce a alguien, no puede creer que existe. Creo que eso es razonable. Si usted no me conoce a mí y alguien le dice, ¿sabes que José Luis existe? Va a decir, no sé ni quién es. Es decir, usted no puede describir lo que no conoce, no puede hablar de lo que no conoce. Y eso nos pasa cuando no conocemos a Dios. Cuando usted le pregunta a una persona que no conoce a Dios, que describe quién es Dios, la persona que le va a decir, y por lo general va a decir, no sé, Dios, un ser supremo por ahí que está lejos, un viejito con barba blanca, como algunos describen a Dios, algunos lo relacionan como si fuera el Weihnachtsmann, Papá Noel o algunas otras cosas. Pero lo cierto es que para nosotros llegar a conocer a Dios, tenemos que tener una comunicación con Él. Es imposible hablar de conocer a Dios si no nos comunicamos con Dios. Porque si usted habla de Dios sin conocer a Dios, usted está hablando de alguien que conoce a Dios y que le ha dicho que Dios existe. ¿Me entiende lo que le digo? Muchas veces nosotros, hoy lo vemos en la internet, vemos una noticia y aparecen noticias que muchas de ellas son falsas y dicen cosas, pero es lo que otro dice. Usted no ha estado en el hecho, tiene que creer aquel que testifica. Pero cuando nosotros hablamos de conocer a Dios, tenemos que realmente hablar de una relación personal, cara a cara, en un canal de comunicación, algo que usted pueda comunicarse con Él. Mucha gente, como dije antes, no cree en Dios y en realidad pasa esto porque no lo puede responder de forma sincera y honesta, porque no le conoce. Si usted le pregunta a la gente en la calle, la gente probablemente va a decir que no cree en Dios porque nunca habló con Él, no le conoce, no le vio. Entonces, por supuesto, no puede responder. La gente no puede responder a esa pregunta porque no tiene elementos para responderle. Otros van a decir que nunca le escuchó con voz audible, entonces reduce a Dios a una comunicación humana personal, ¿no? Mucha gente dice, yo nunca hablé, nunca lo vi, entonces no tengo por qué creerlo. Algunos dicen que faltan las pruebas necesarias para que el hombre pueda estar seguro que Dios existe o no. Es decir, muchos están buscando y esperando una prueba. A ver, yo quiero ver lo que Dios hace, quiero ver cómo Dios hace. Pero por más de que podríamos decir que existen cientos de pruebas, el problema no son las pruebas, sino el problema es que no podemos creer. Hay una conclusión a la que llegamos, y yo llegué hablando y pensando en este tema, que son dos. La primera conclusión es que no podemos creer en Dios porque no nos comunicamos por el canal correcto, o sea, con el canal correcto con Dios, por eso no lo conocemos. O lo segundo puede ser que Dios no existe. Y esto es lo que la gente mayormente piensa: Dios no existe. Yo quiero responder esa pregunta, si Dios existe o no, hoy. Sé que esto lo han tratado de responder 100 millones de personas. Y si hoy usted le pregunta a un científico, ¿qué dirá un científico? ¿Existe Dios? La mayoría de los científicos dicen que no. Aquí hay un científico que estoy seguro que dice que sí. ¿No? ¿Dónde está? Allá arriba. ¿Tú qué piensas? ¿Que existe Dios? Sí, claro, es un científico. ¿Bien? O sea, las opiniones son totalmente diferentes. Lo que ocurre es que en realidad, cuando una pregunta es a nivel personal, usted tiene que tener una respuesta a nivel personal también. Es decir, usted no puede ir por la calle diciendo a la gente: Dios existe, crean en Dios. Y la gente va a decir: este está loco. Usted en realidad está expresando su conocimiento de Dios porque usted ha tenido una experiencia con Dios. Pero cuando usted lo grita en la calle, la gente nunca va a creer por eso.
No, porque la gente va a decir, probablemente lo que piensa es que estemos locos. Probablemente ya en la Edad Media, incluso en los tiempos de Jesús, ya en los principios de la iglesia, la gente se paraba y hablaba y gritaba de Dios, del castigo de Dios y la condenación de Dios, y la gente se asustaba, la gente no sabía qué hacer, la gente tenía miedo, no pensaba, bueno, yo no quiero que nadie me castigue. Entonces hoy en día vivimos en una sociedad, por supuesto, mucho más avanzada, mucho más inteligente en eso, y sabemos que cuando alguien dice algo tiene que tener un fundamento para corroborar lo que dice. Pero en cuanto a una relación, usted no puede llevar nunca un fundamento, sino su propia experiencia. Por eso yo quiero decirle hoy que ningún hombre existente en este mundo podrá ayudarnos a responder la pregunta si Dios existe o no. Nadie. Nadie va a poder ayudarle a esto. Salvo que usted tenga un encuentro personal con Dios. Es el único lugar, el único nivel en el cual usted va a poder responder Dios existe o no. Y esto es lo que muchas veces se dicen, hay cristianos nominales o, ¿cómo se dice? Cristianos que creen porque se lo han dicho o porque la familia ha creído. Muchas veces vamos a la iglesia durante toda una vida porque nuestro papá y nuestra mamá nos llevó de chiquito y así seguimos. Eso es una convicción, es una tradición. Pero cuando hablamos de comunión, de relación con Dios, esto se hace y se puede desarrollar solamente a un nivel personal. Si usted quiere responder esta pregunta a nivel personal, tendrá que conectarse con Dios y de esa forma usted va a poder responder a la pregunta si Dios existe o no. Pero yo creo que no es tan grave responder la pregunta si Dios existe o no, porque para creer en Dios necesitamos un primer paso. Creer en Dios es desarrollar, la Biblia la habla como fe. La fe es lo que es el primer paso que nos ayuda a creer en Dios. Pero yo quiero hablar ahora no solamente de esto, de la existencia de Dios, sino de la falta de comunicación. ¿Cuál es el problema con la comunicación de Dios y con la comunicación con Dios? O sea, la conexión con Dios es la que experimentamos a través de nuestra relación con Él. Por ejemplo, si usted quiere conectarse con una persona, necesitará el canal de conexión, comunicación, diálogo, lo que fuese. De esa forma, cuando usted se conecta, puede experimentar y puede dialogar con esa persona. ¿Cómo nos conectamos con Dios? Esa es la pregunta y es lo que yo quiero hoy responder a esto. Lo voy a responder como lo hizo el apóstol Juan, en Primera de Juan, el capítulo 1, versos 5 y 6, vamos a leer hasta el 10, pero primeramente vamos a leer estos dos, el 5 y el 6, que dice. Mire, por favor, atienda y vea lo que dice así. Dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Recuerde que usted quiere conectarse con Dios, entonces estamos buscando el canal que nos va a conectar con Dios. Dice, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, aquí viene la sentencia, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Punto. Aquí nos vamos a detener un poquito. Dios es luz. ¿Qué significa esto? La respuesta en realidad está en la siguiente frase. ¿Qué significa luz? ¿Qué significa en realidad la esencia de Dios? Y dice que Dios no tiene oscuridad. Cuando hablamos de oscuridad, es decir, estamos diciendo que podríamos describir la oscuridad como que Dios hace todo a la luz. Dios no tiene nada que esconder. Los seres humanos, por ejemplo, tenemos una condición pecadora. Ya voy a ir más adelante a esto, pero me adelanto para que usted entienda el concepto de oscuridad. Nosotros hablamos de pecado o hablamos de condición humana pecadora porque reconocemos en nosotros nuestras condiciones. Sabemos que a veces podemos ser malos, a veces podemos ser ordinarios, a veces podemos ser malvados. Podemos hacer muchas cosas, podemos hacer mucho daño. Nuestra condición humana es pecadora. Esa no va a cambiar nunca, salvo que
como dice la palabra de Dios, este cuerpo sea deshecho y vayamos a la presencia de Dios. Ahí vamos a ser libres de esa condición. Mientras tanto luchamos con ella. Por supuesto que la vamos a mejorar, por supuesto que podemos vivir una vida realmente que agrada a Dios, pero la condición en nosotros está. Oscuridad espiritual es en primer lugar, incredulidad. O sea, si usted, porque la incredulidad hace que no podamos conectarnos con Dios. Es oscuridad espiritual. Incredulidad es no veo nada, no siento nada, no toco nada, no escucho nada. ¿Dios existe? Bajo a Dios a un nivel humano y digo no, porque no lo veo, no lo siento y no lo escucho. Dios no es humano, dice Dios es luz. Quizás la esencia de luz como sí misma, para mí, especialmente la esencia de luz, se refiere a un Dios santo, un Dios justo, un Dios verdadero. Por lo tanto, Dios no tiene oscuridad, es decir, Dios no tiene nada que esconder, Dios actúa en luz. Por eso cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a conocer a Dios, tenemos que ir a la condición en la cual Dios va a dialogar con nosotros. No es que tenemos que ser perfectos y no tener pecados, no. En realidad lo que Dios pide de nosotros es que nosotros reconozcamos nuestra condición. Ya le voy a explicar el plan que Dios tuvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer nuestra condición. Yo no puedo ir a Dios pensando que soy perfecto, bueno y que no tengo culpa de nada. Yo digo, alguien hizo una vez un ejemplo muy interesante para explicar por qué acercarnos a Dios es complicado. Usted ve que nosotros acá en la iglesia tenemos un piso blanco, hermoso, este piso es hermoso. Los que lo tienen que limpiar cada semana no piensan lo mismo, pero es un piso hermoso. Si usted quiere que este piso esté en blanco, cualquiera que entre por esa puerta, usted le va a pedir ¿qué le pide? ¿Se limpie los zapatos o se los saque? No pedimos eso, pero si usted está en su casa, si usted quiere estar en limpio, si usted quiere andar en luz, le va a decir, por favor, como le decimos hoy en día a la gente, ahí tenés los zapatitos para que no me ensucie la casa. Yo quiero que esté todo en orden. Cuando nosotros vamos a Dios, justamente, Dios es santo. La Biblia dice que en Él no hay oscuridad, en Él hay luz. Entonces Dios lo que hace, nos pone los zapatos. Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición. Señor, yo no soy digno de pisar este piso, no soy digno. Todos sentimos eso frente a Dios. No sé si le pasó alguna vez. Sentimos eso frente a Dios. No, ¿cómo Dios va a verme a mí? Porque uno sabe lo que es, uno conoce lo que es. No, Dios no me va a perdonar a mí, yo soy... la gente no me conoce, pero yo por dentro me conozco, sé quién soy. Y cuando nosotros vamos a Dios, le decimos, Señor, no, yo no merezco entrar aquí. ¿Qué dice Dios? Dice, no es verdad. Yo te hago merecedor de eso. Ven, entra. Dios, por medio de un acto de Jesucristo, hizo algo increíble. No sé si usted se acuerda en la Biblia. Se arrodilló ante los discípulos y ¿qué hizo? Le lavó sus pies. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía un hombre lavar los pies de otro? Solamente en una condición de servicio, solamente en una condición de humildad. Por eso cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, dice que llegamos a su presencia, decimos, Señor, yo no soy merecedor de esto. Dios dice, sí lo eres, sí lo eres. Ya le voy a explicar más en detalle este punto. Por eso cuando vamos a Dios no podemos ir con orgullo, con altanería, no podemos ir con un corazón sucio, no podemos haber dicho, estoy planeando engañar, robar, matar, estoy planeando en mi vida hacer daño y decir acercarme a Dios. Dios dice, no, tú vienes a mí. Y cuando nosotros vamos a Dios tenemos que ir porque sabemos que vamos a encontrarnos con alguien que no es que es superior a nosotros, nos va a subir de nivel. Dios nos hará andar en luz. Dios se mueve en un nivel que se puede ver. Dios es luz. Y es súper interesante, pero cuando nos acercamos a Dios, ocurre que Él nos trae a la luz todas nuestras obras y nuestra condición. Y esto es bueno, esto es justo. Cuando nos acercamos a Dios, reconocemos, nos damos cuenta. Si usted quiere comunicarse con Dios, lo primero que va a sentir es lo que dice el versículo 7. Mire, dice así: si vivimos en la luz, así como Dios está en luz,
Entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, la primera relación, lo primero que hace Dios con nosotros es relacionarse con nosotros mismos, comunión. Unión común. La relación de Dios no es echarnos culpa, no es hacernos pagar los pecados, no es tratarnos mal. Dios no tiene ese interés. Estuve viendo esta semana a propósito nuevamente la historia de Lutero, no sé si la han visto, súper interesante. Yo me la puse a ver porque quería realmente darme cuenta cómo en aquel tiempo la iglesia, mejor dicho, no quiero decir la iglesia porque sería equivocado, quienes dirigían la iglesia en aquel tiempo, habían manipulado la vida de la gente. Le decían a las personas, si tú pagas un monto correcto, yo aquí te voy a entregar un papel que dice que vas a ir al cielo. Y la gente pensaba que acercarse a Dios era eso, pagar, hacer algo, suplir una necesidad de alguien, será de Dios o de quien fuese, para poder realmente tener el favor de Dios. Lutero, en cambio, dice, eso no sirve para nada. Lutero nos trajo, en realidad es súper interesante, él dice, no, Dios no está esperando nada de eso, todo eso te condena peor si realmente lo ves así. Dios quiere que te acerques a Él, porque Dios tiene un plan maravilloso contigo y conmigo. Dios quiere perdonarnos. Es decir, cuando nos acercamos a Dios, la intención de Dios es limpiarte, es sanarte, es curarte. Esa es la intención de Dios. Créanme, Dios quiere hacer eso. Dios no viene para decir, bueno, a ver, ¿sabes qué? Voy a ver cómo te portas. Y si te portas bien, vemos. Si no, no vemos. Eso piensa usted, eso pienso yo, pero Dios no piensa así. Lo importante, como les decía, versículo 8, es reconocer nuestra condición. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos nosotros a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Es decir, si yo me acerco a Dios y le digo, mira Dios, yo quiero saber si existís, pero yo en realidad soy una buena persona, soy un buen tipo, soy piola, no robo a nadie, no he matado a nadie, no he hecho cosas malas. La gente no ve necesidad de encontrarse a Dios porque tiene orgullo. Dice, yo no voy a reconocer que yo soy malo. Si yo trabajo, gano mi sueldo, pago mi impuesto, no golpeo a nadie. Es decir, normal. Por ahí tengo un mal pensamiento, por ahí, bueno, a lo mejor diré una palabra que no corresponde, pero no es tan grave. Dios dice, no, mira, no estamos hablando el mismo idioma. Quiero que te quites ese saco roto, viejo, toda esa basura que carga encima, sácatela, muchacho. Muchacha, sácate eso porque quiero hablar contigo. Quiero que cuando entres al piso de mi casa, entres con los zapatos limpios. Quiero que te sientas bien. Por eso lo que ocurre es que cuando nosotros nos encontramos con Dios, ocurre algo maravilloso, porque uno comienza a decir, hay gente que dice, yo sentía que llevaba una mochila pesada aquí y de repente se cayó. Mucha gente dice, Dios me perdonó. Hay gente que ni cree que Dios le haya perdonado todas las tonterías que ha hecho en la vida o que hemos hecho en la vida, todas las bobadas, las locuras que hemos cometido. No, Dios no me puede perdonar a mí eso. Pero Dios dice, sí. Es una relación de amor directa, concreta que Dios nos hace. Si afirmamos, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la intención divina en el encuentro con Dios. Este encuentro con Dios es fundamental. Fíjese, si Dios mismo hoy bajara del cielo y dijera, aquí estoy, ¿qué le resuelve a usted en su vida? ¿Pensó eso alguna vez? Nosotros decimos, Señor, manda un angelito para que la gente vea y diga, wow, los cristianos tenían razón. Dios existe. ¿Y qué resuelve eso en su vida? Que Dios exista. ¿En qué le ayuda a usted? ¿De qué le va a servir a usted decir Dios existe? Bueno, sí, está bien. Dios está en el cielo. ¿Qué podremos recibir de Él? Uno piensa, a ver, ¿qué me podrá dar?
Uy, ahora le voy a pedir porque a mí me duele la espalda, ando mal de esto, ando lo otro, tengo un problema económico, quizás Dios me puede ayudar. Es una relación interesada en la cual Dios no tiene plan. Pero Dios dice, yo me acerco a ti justamente porque quiero que no sientas más eso. Dios está dispuesto a una comunicación directa con el hombre. Podemos decir que nosotros no estamos siempre dispuestos, es verdad. El pasaje final de este versículo dice, el versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. La relación con Dios termina completamente cuando te dice, no, mira, yo no soy tan malo. Yo no necesito a Dios. Dios no tiene necesidad de humillarme a mí. Dios dice, listo, sigue tu vida, sigue. Camina por donde vas. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que para encontrarnos con Dios necesitamos esta clave. Permitir que su palabra entre en nuestro corazón. Eso tenemos que hacer. Saben que los grandes, digo grandes por el tamaño, no por cabeza, porque la cabeza no la tenían grande, que fueron a evangelizar al mundo, estos grandes misioneros que llevaron el evangelio con espada y con palo y con todo eso, dijeron, o crees en esto o te damos. Y así colonizaron y evangelizaron muchas partes del mundo. Conocemos Latinoamérica, la conocemos también por eso. ¿Qué ocurría con esto? El mensaje era bueno, claro que sí. La palabra de Dios era buena, sí, claro que sí. Pero no era para transmitirla a un nivel era para transmitirla a un nivel personal. Permite que eso entre a tu corazón. Permite que la palabra de esperanza llegue a tu corazón. Cuando nosotros creemos en Dios, saben que es algo tan maravilloso. Yo recuerdo, hablando ahora del plan de Dios, cómo comienza la Biblia. Usted no sé si leyó alguna vez la Biblia, pero leyendo el Génesis se va a dar cuenta justo el punto donde se rompe la comunicación de Dios con el hombre. Porque inicialmente, y sabe que cuando uno lo piensa esto tiene sentido, inicialmente el hombre se comunicaba con Dios así. Buen día, Señor. Dice que el Espíritu de Dios caminaba. Imagina usted que va caminando y Dios está allí, a donde usted va. ¿Qué comunicas? ¿Qué nivel? Claro, andaban a un nivel luz brutal, los dos. El hombre dice que estaba desnudo, la mujer también. No había un concepto de pecado, no había nada que los estorbara. Y Dios siempre atento, siempre. Lo interesante es ver también que Dios también le daba privacidad al hombre. Por eso aparecía Dios, el Espíritu de Dios se movía por la tierra. En un momento dado, Dios establece en el hombre, esto es súper interesante, Dios le dice al hombre, mira, todo esto es tuyo, disfruta la vida, el mundo, tienes todo. Acá no es que si necesitas ni siquiera tienes que ir a trabajar, todo es tuyo. Una cosa te digo, eso no, el resto todo. Esa tentación, vamos a decir así, fue lo que el hombre rompe en la comunicación con Dios. Rompe esa comunicación con Dios y lo primero que hace el hombre, desconoce a Dios, huye de Dios, se esconde de Dios, pretende y hace de cuenta que Dios no le ve. Cuando Dios viene al hombre y le pregunta y le dice, oye, ¿qué pasó? Aquí se descubre realmente el canal que se había roto. ¿Cómo podía hacer Dios con esto? Dios podía, como en muchas oportunidades dijo, destruir al hombre y hacerlo de nuevo o no hacerlo nunca más. Pero Dios trazó un plan maravilloso. Y este es el plan que la iglesia hace 2000 años está transmitiendo aquí en la tierra. Es un plan maravilloso. ¿Saben cómo podía Dios salvar nuestra vida? ¿Cómo podía Dios limpiar el pecado que hay en nosotros? ¿Alguna vez se preguntó cómo hace Dios eso? Yo se lo voy a explicar, es fascinante. Hay una ley de orden espiritual, no sabemos por qué, pero es una ley. Las leyes a veces tienen razones. En el orden espiritual todavía no tenemos conocimiento por qué esta ley tiene esa razón. La ley dice así: a mayor sacrificio,
mayor poder. Esto se usa en el ocultismo también. No sé si alguno de ustedes alguna vez anduvo en esa cochinada. En el ocultismo es así. ¿Cuánto vas a dar? ¿Qué sacrificio vas a hacer? Si hay derramamiento de sangre, mejor. Estas cosas son terribles. Lo que le estoy diciendo suena de película. No, eso son leyes que el diablo las conoce y las sabe manejar. Entonces Dios dice en su plan, es un plan increíble. Mayor sacrificio, mayor poder. Mayor sacrificio, mayor poder. Quiere decir, técnicamente, que si yo sacrifico lo de mayor valor, tendré poder en todo. Dios dijo, lo que yo quiero ahora es limpiar el pecado del mundo, del hombre. Lo que hizo Dios fue muy simple, se lo explico en 2 palabras. Dice la Biblia que Jesucristo fue concebido por una mujer, por María, por una mujer virgen. Cuando Cristo nace de María, en ese momento festejamos en Navidad siempre. Viene Dios, dice al mundo, Emmanuel, Jesucristo es Dios con nosotros. Cristo vino al mundo, Dios mismo. ¿Cuál es el mayor sacrificio que Dios podía hacer en el mundo? Sí mismo, a sí mismo. ¿Cuál es la mayor sangre que tiene poder? La suya. Por eso Cristo muere en la cruz. Hay un simbolismo acá, si se lo explico todo esto me voy a demorar un montón y le prometí media hora. Pero le voy a decir una cosa. El derramamiento de la cruz tiene un simbolismo súper importante porque en el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que Dios ya preparaba a Dios al pueblo para este sacrificio. Dice que le dijo que sacrificaran un cordero, sangre, pintaran el dintel de las puertas y cuando el ángel de la muerte pasara no entraría la muerte de esa casa. Dios pinta el dintel de esa cruz con la sangre de Cristo y dice a nivel espiritual, por eso todo el mundo espiritual entiende estas cosas. Dice, el mayor sacrificio ha sido dado. Por eso cuando Cristo baja, muere en la cruz, desciende de la cruz, ¿y qué pasó? La tumba no le pudo contener, no podía, no había forma. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo se levantó de los muertos y dice, ¡qué poder! Claro, porque este sacrificio de Dios, es maravilloso esto, le dio a Jesús. Cuando Jesús caminó en la tierra, Jesús sanaba enfermos. ¿Se acuerdan ustedes de todas las cosas que hizo? Y Jesús, ¿saben qué dijo? Ustedes van a hacer cosas mayores que esa. Lo que pasa es que no hemos creído todavía. Estamos procesando esa información todavía. Cuando Cristo murió en la cruz y Jesús vino, dijo, bueno, señores, el sacrificio ha sido dado. Lo único que nos tocaba a los seres humanos es acercarnos a la cruz, como lo hicieron muchos en su momento. Algunos estaban en la cruz y fíjese lo que hacía la gente. Lea la parte de la crucifixión, es tremendo eso. La gente se ponía en la cruz y decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y voy a creer. ¿Qué hizo Jesús? Oye, yo no estoy montado aquí para mostrarte un circo. Yo estoy aquí porque estoy trayendo la vida eterna. ¿Saben que Cristo no bajó en la cruz? No. Porque si hubiese bajado hubiese sido muy fácil. Cristo murió y luego resucitó. Y esto es justamente lo que Él hizo. Cuando Él resucita, Jesús dice, hay un proceso nuevo, hay un plan de Dios para el mundo. Dice que Jesucristo se fue a los cielos y cuando llegó allí, dice, yo voy a preparar un lugar para vosotros, voy a dejarles el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos la relación primera con Dios, surge a través de 3 pasos. El primero es, reconocemos nuestra condición, arrepentimiento. Nosotros creemos en Cristo, reconocemos nuestra condición, Cristo nos ve. Y tercero, somos llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, comenzamos a escuchar. A mí hay mucha gente que me pregunta, yo escucho que los cristianos por ahí dicen, Dios me dijo. ¿Cómo le habló Dios? A ver, dime, ¿cómo te habló Dios a ti? ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Cómo es el timbre femenino, masculino? ¿Qué te dijo? Algunos dicen que han visto a Dios. ¿Cómo era? Gordo, flaco, barbudo. Dios es luz. ¿Cómo es la luz? Describa la flaca, gorda. ¿Qué voz tiene la luz?
Dios es espíritu. Y cuando nosotros nos relacionamos con Dios, comenzamos a experimentar una vida completa. Ahora justamente el plan de Dios es que nosotros, y justamente Jesús dijo, ahora ya saben lo que pasó, vayan y díganlo al mundo. Esta es la función de la iglesia. La iglesia no es un club social. La iglesia debe proclamar a Cristo Jesús. Y yo quiero invitarte en este domingo, si tú estás deprimido, enfermo, aburrido, desanimado, solo, triste, necesitado, sin amor, asustado, desorientado, psíquicamente afectado, no sé, se me ocurrieron algunas cosas, pero yo creo que acá puedo hacer una lista de miles. Yo te animo a que tú hoy des un paso de fe y te acerques a Jesucristo. No trates de ver, bueno, a ver, pastor, muéstreme que existe y yo le creo. Eso no va a servir. No va a servir. No va a servir. ¿Sabes por qué? Porque si yo te mostrara ahora que Dios existe, no te sirve. Verías a lo mejor una luz fuerte. ¿Cómo será Dios? No sé, una cosa. Dice que a Dios no lo podemos encerrar en nada. Hay un texto en el Antiguo Testamento que describe cómo es el ser humano. Es súper interesante eso. Y dice que el hombre agarra, corta un árbol, hace un poquito de madera, lo calienta para calentarse, para cocinar un poco. Y de la misma manera crea un Dios a quien adorar. Y ahí lo tiene a Dios en su forma. Pero lo que nos dice la Biblia es que Dios no entra en ningún formato. ¿Saben por qué? Porque Dios es todo, es un todo. La capacidad de Dios puede estar en cualquier lugar. Por eso cuando oramos, usted no necesita venir acá a la iglesia a orar. Usted puede orar en su casa, en cualquier lado. Si de orar se trata, podemos orar en cualquier lugar. En la iglesia venimos a tener como una unión los cristianos. Venimos a adorar a Dios. Venimos a proclamar el Evangelio. Por eso yo quiero invitarte hoy que tú te pases al nivel luz, nivel de Dios, a encontrarte con Él. Que tú le des una oportunidad a Dios para que te muestre lo que tú necesitas sentir, ver, para creer. A mí me gustó siempre lo que hizo Tomás, aunque mucha gente lo critica a Tomás, porque Tomás le dijo, Señor Jesús, si no veo, no creo. Y Jesús le dijo, mira, ven, porque había resucitado Jesús. Y Tomás dice, bueno, este puede ser cualquier otro. Dijo, ven, mira mis manos, toca mi costado, porque Tomás había visto lo que pasó en la cruz. No seas incrédulo, sino creyente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y vas a tener la solución, al menos por el tiempo y por el momento, digo, y la respuesta a todas las necesidades que tenemos hoy como seres humanos. No pretendo decir que con Cristo vamos a ser súper felices, probablemente no. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un mundo cruel, agitado, desesperado. Muchas veces agitamos nosotros el mundo. No es que el mundo nos agita, nosotros somos los que agitamos el mundo. Muchas veces son nuestros actos los que nos llevan a consecuencias, a castigos propios, no de Dios, propios nuestros. Pero el Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para finalizar, yo quiero invitar hoy a las personas que nunca hayan hecho esto, a que hoy puedan creer en Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Quizás muchos de ustedes pensaron hoy, yo que pensé que creía, pero me doy cuenta hoy que no. Yo te invito en este día a que tú puedas creer, a que tú puedas dar ese paso en tu vida. Yo siempre invito a la gente aquí adelante y a veces es muy complicado. A veces la gente me dice, no, pastor, yo no quiero pasar ahí. Yo lo entiendo, yo tampoco quisiera venir acá adelante, me da vergüenza. Pero por ahí algún valiente, alguna mujer valiente que dice, no, yo quiero tomar este paso. Este paso me compromete. Si Dios estuviera parado aquí, yo vengo donde Él está. Si estuviera allí, iría también allí. Por eso quiero dejar hoy libertad. Si alguien quiere pasar, venga. Si alguien quiere orar allí en el lugar donde está, ore. Yo le voy a guiar en esta oración. Si alguien quiere ponerse de pie, hágalo.
Siéntase en libertad como usted hoy, porque este es un encuentro con Dios y usted mismo. Vamos a orar. Cierre sus ojos conmigo. Vamos a conectarnos ahora con Dios. No permita que